Con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a repasar estas noticias que nos trae el Santander y que son más que nunca objeto, deberían ser. Digo deben, no deben de, como dicen algunos ministros y ministras, no, deben ser, porque es obligación que sean motivo de debate y de opinión, de creación de opinión. Las noticias en sí no valen nada sin el significado último de la noticia. Dirán ustedes, hombre, un muerto es un muerto, sí, pero lo han matado, porque entonces ya es un asesinato. ¿Es él solo un muerto? ¿O es un muerto, por ejemplo, entre los más de 18.000 que legalmente, oficialmente se reconocen en España y que son más de 30.000? Ni en la batalla del Ebro. Nos viene la peor crisis económica desde la guerra civil y catástrofe económica en el bando republicano o rojo, porque en el nacional no hubo esa crisis. O a gente muy capaz, como por ejemplo don José Larraz, que llevó a cabo incluso lo que se considera una de las cosas más difíciles en la historia mundial moderna de las monedas, que fue la conversión de la peseta republicana, que no valía nada, en la nacional, que sí valía. Bueno, pues ni entonces nos asomamos a una crisis como ahora. Ni de muertos, ni de enfermos, ni de ocultaciones. Y eso que en una guerra siempre lo primero que se oculta es la verdad para mantener la moral de la tropa, más que nada. Pero y la crisis económica que se nos viene encima es de una gravedad extrema. Y además tenemos lo peor. En España, al final, la guerra la ganó Franco y la perdieron los comunistas. De hecho, fueron los socialistas los que, mediante el golpe del coronel Casado y del comunista libertario, el gran símbolo de la CNT, muerto Durruti, que era Cipriano Mera, pues fueron los que echaron a los comunistas, a Negrín, que era el sicario de Stalin, y a los comunistas del poder porque querían acabar la guerra de una vez, porque estaba perdida la guerra. Hacía un año que estaba perdida. Azaña lo intentó con Besteiro, que era el PSOE bueno. En esa época había un PSOE bueno. Luego ya nada. Pero es que Besteiro, Mera y los republicanos, todos dieron un golpe contra los comunistas. Hubo 8 días de batalla en Madrid y sus alrededores, con tanques en la Castellana y en la calle José Abascal. O sea, ojo, así tuvieron que echar a los comunistas que previamente, 2 años antes, había metido Largo Caballero en el gobierno. Eso fue en marzo del 39. Bueno, no hemos aprendido nada. ¿Qué es lo que hizo el Partido Comunista? Mejor dicho, ¿qué hizo Stalin? El partido no tenía ninguna importancia. La política comunista la hizo el PSOE. Largo Caballero, sus consejeros Araquistáin y Álvarez del Valle y Negrín. Todos sicarios comunistas o que tenían como modelo a la Unión Soviética. Pues lo que hicieron fue decir que era una democracia de nuevo tipo, lo que luego se llamó democracia popular, que eran las dictaduras comunistas, y se fueron haciendo con zonas sensibles. Por ejemplo, la propiedad privada era una cosa fascista y robaban lo que querían. Por ejemplo, el clero, claro, se quemaban las iglesias y se mataban a los curas, se violaban a las monjas, etcétera. En la enseñanza, la enseñanza prohibida a las entidades religiosas, expulsión de los jesuitas, cierre de colegios, quema de archivos, de bibliotecas, de grandes colecciones culturales, en palacios, tipo particular. Las cajas de ahorro se robaron todas. El Monte de Piedad se robó. Pero eso es donde tenían los pobres las alianzas. Eso dijo Lister. Es que les estamos robando hasta las alianzas de boda a la gente nuestra. Claro, pero ¿qué creen que es el comunismo? El comunismo es robarle todo a todos. Yo en mi libro, en Memoria del Comunismo, no es que lo demuestre, es que lo muestro y lo demuestro. El mayor ladrón de la historia de España y de Europa es Juan Negrín López. Y el ladrón del ladrón fue Indalecio Prieto Tuero, que era otro de la banda sociata, cuya escolta asesinó a Calvo Sotelo. Es que estamos volviendo, no hemos aprendido nada. Y además estamos ya con 2 generaciones a los que todo les ha venido gratis.
La democracia, la prosperidad, el capital, la propiedad privada, la Unión Europea, el Interrail y todas estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que es una sociedad anestesiada por unos medios de comunicación corrompidos hasta el tuétano, dirigidos por gentuza, millonarios, capitalistas y comunistas. Pero vamos, que como no seas comunista no te haces millonario en la tele, y como no seas millonario no consigues ser comunista. ¿Qué hemos aprendido de esto? Nada. Está tomando el gobierno, tanto los socialistas como los comunistas, que actúan al unísono, con un solo proyecto, que es cargarse la monarquía parlamentaria y la nación. Están tomando posiciones. Ayer tomaron la sanidad privada con la excusa de los test. Una vez meten la pata en un sector privado y las patronales siguen sin enterarse, porque es que, de verdad, lo de las patronales en España es patológico. No se enteran de nada, pero nunca. Bien, pero ¿esto a qué conduce? Conduce a pasos irreversibles para una sociedad subsidiada. A los españoles, este gobierno infame, que quiere cambiar de régimen, le robaron, en primer lugar, la soberanía nacional. Es decir, la propiedad que tienen todos los españoles cuando nacen, como en una cartilla de ahorro, de toda España. Toda España pertenece a todos los españoles. Y después a lo que tiene cada cual. ¿Y por qué se la van a robar? Porque se han dado una ley, el estado de alarma, que no se creó para una situación así, y lo están usando para imponer una dictadura. Ayer fueron las clínicas privadas. Mañana, vaya usted a saber lo que será. Y mientras tanto, la oposición, que si me llama, que si no me llama, que si ya veremos, que si bueno, uy, qué mala educación, pero hay que ver. Claro que es un maleducado, pero sobre todo es un déspota. Y sobre todo el proyecto del Partido Socialista vuelve a ser el proyecto comunista. Como en el 36. No hemos aprendido nada. En 2 horas comienza la sesión de control al Ejecutivo. Tendrá lugar cuando se cumple un mes del decreto del estado de alarma y el confinamiento. El presidente del Gobierno ha citado a Pablo Casado a una reunión mañana, de la cual se ha enterado el líder de la oposición por los medios de comunicación, que se hacían eco de la rueda de prensa de la portavoz María Jesús Montero. El Partido Popular considera inaceptables las formas del Gobierno que, a juicio de Cayetana Álvarez de Toledo, es incompatible con la salida de la crisis económica y social. El presidente del Gobierno empezará estas entrevistas con el señor Casado este próximo jueves, continuando a lo largo del día y el mismo viernes, de mayor a menor, citando a las formaciones políticas del conjunto del arco parlamentario. Yo pocas veces he visto algo igual. Tiene muy pocos precedentes. Sí, yo creo que es una nueva muestra del olímpico desprecio que tiene el presidente del Gobierno a prácticamente todo lo que no sea él. Y lo digo con asombro, realmente. O sea, hay algo como de ínfulas imperiales. Yo creo que es un problema también de mala educación. Es decir, las cosas no se hacen así, y de respeto. Tiene toda la razón Cayetana, pero además de maleducado es un déspota. Y su proyecto, repito, es comunista. Por eso cada día es más insostenible la postura colaboracionista de Inés Arrimadas. Ayer decían, es que ya ha conseguido la rebaja fiscal de pymes y autónomos. Algo es algo. ¿Algo es algo? Un mes de demora. No han bajado ni €1 los impuestos. ¿De qué le sirve a un autónomo que no cobra, que va a seguir sin cobrar, que no tiene ni para hacerse un test, que le cierran incluso las clínicas privadas, donde hasta ahora, por 100, 150 euros, lo que fuera, lo podía hacer, si no se puede hacer ni el test? Y el gobierno, por supuesto, no se lo hace. Si no puede ni volver al trabajo, si no ingresa ni €1, le aplazan un mes los impuestos. Pues vaya negocio que hemos hecho. Todo lo que no sea bajarlos, eso es lo único que ha conseguido Ciudadanos. Eso sí, se está envileciendo en exceso. Inés Arrimadas dice que no hay tiempo que perder y desde Vox aún no han decidido si acudirán o no. Depende, dicen, de lo que se vaya a abordar. Podemos propone que sea Echenique quien acuda en representación de su partido, ya que Iglesias, que ayer defendía la República, estará con Sánchez en la mesa de gobierno. Tenemos un vicepresidente que, en vez de estar pensando en salvar vidas y en salvar empleos, está pensando en aprovechar esta crisis para imponer una ideología trasnochada, para volver a dividir a los españoles y para intentar hacer un cambio de sistema o cambio de régimen. Por tanto, precisamente los pactos que nosotros proponemos es para que la ideología
del señor Iglesias no triunfe y no guíe la acción del Gobierno. Respecto a si el señor Abascal cogerá el teléfono al presidente del Gobierno, pues yo creo que la pregunta realmente es si el presidente del Gobierno va a llamar o no. Por eso digo que estaremos muy atentos a las ruedas de prensa y a los comunicados de prensa del Gobierno, porque por lo visto avisa a través de 2 periodistas de lo que va a hacer. Entonces escucharemos a ver qué es lo que quiere hacer, de qué trata la conversación y en función de eso el señor Abascal pues decidirá si acude o no. Me sorprende que sorprenda el saber que Unidas Podemos es una fuerza política republicana. No, a mí lo que me sorprende es que el marqués de Galapagar diga que por qué sale con uniforme militar el rey, que eso no debe ser así. Vamos a ver, a él cuando sale el Che Guevara se licúa. Eso sí le gusta, ¿eh? O sea, cuando es el asesino conocido como Che Guevara, un sujeto absolutamente despreciable, que no había estado nunca en La Habana, entró a torturar y a matar. Ese es el Che. Ese es el Che, que algunos llevan tatuado, como el idiota de Maradona y otra gente dependiente de sustancias estupefacientes. Pero vamos a ver, ¿que es que no se enteran de que aquí el que estorba es el rey? Es que no se enteran. Pues no se enteran, porque piensan que esto es pasajero. ¿Cómo va a ser pasajero un plan comunista para cargarse un país? Nunca ha sido pasajero. El único país que militarmente se ha librado por la fuerza de eso ha sido España en la guerra civil. Y hubo que pasar por una guerra civil que provocaron las izquierdas, el PSOE fundamentalmente, el PC era inexistente, pensando que la tenían ganada. Esa fue su campaña en las elecciones de febrero del 36, que robaron las izquierdas, con la complicidad de algún meapilas célebre como Niceto Alcalá Zamora. Luego le dieron la patada por imbécil. Pero ¿qué es lo que hicieron? Robar los resultados. ¿Qué decía Largo Caballero, el Lenin español, ya el hombre de Stalin, abiertamente? El menos abierto era Negrín, que es el que le entregó el oro del Banco de España para que lo cuidase. ¿Qué es lo que decía? Y si no ganamos, iremos a la guerra civil. Esto es textual. Y nos están vendiendo aquí la mula ciega. Y seguimos sin que se quieran enterar, pero ni las patronales. En fin, vamos a lo último, la cuestión de esta justificación de la intervención de los laboratorios, de las clínicas privadas, porque una cosa no va sin la otra. O sea, ayer de una atacada en uno de esos papeluchos infectos que produce el Icetilla se cargó los laboratorios y además se cargó las clínicas privadas. En nombre del control de precios, cuando ellos están en manos del AMPA Internacional para conseguir test, respiradores, etcétera, que además son incapaces de conseguir. Son tan inútiles que no valen ni para robar en otros países. Tienen que robar solos. Eso es el comunismo. Los socialistas, que es una pandilla de inútiles, es que son incapaces de traer a España material sanitario que es absolutamente necesario desde hace 3 meses. 3 meses. Luego hablaremos con Juan Luis Stegman. Juan Luis Stegman, que es el representante de Vox en esa comisión, a la semana siguiente, ayer hablamos con Marta Martín y con Echaniz, que también es médico del PP. El día 22 dijo, ¿qué va a hacer este gobierno con el coronavirus? Stegman, a la semana siguiente, estamos todavía en el mes de enero, le pregunta, el representante de Vox, ¿qué están haciendo con el coronavirus? Ni puñetero caso. Pero ni caso. ¿Qué estaban haciendo? Preparar la manifestación feminazi. Y ahora, en cuanto tienen ocasión, avanzan en el proyecto comunista. Pero vamos, es que es tan descarado que yo no sé cómo no se enteran. No se enteran ni las patronales ni la oposición.
El Gobierno trata de justificar la intervención de los laboratorios privados y la incautación de material, niega cualquier tipo de actuación al margen del Real Decreto y lo justifica por el bien general de la ciudadanía. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, era preguntado por la requisa de test a la empresa Siemens y Fernando Simón, de nuevo en rueda de prensa, por la intervención de los laboratorios privados. El Ejecutivo dice que quiere evitar especulación con los precios, pero oculta su incapacidad para acceder a la compra de estas pruebas. No hemos requisado material a ninguna empresa. Lo que se ordena o se establece en esta orden es que las empresas tienen que notificar aquellos dispositivos de diagnóstico, bien sean PCRs, bien sean dispositivos de diagnóstico rápido, tienen a su disposición y qué pretenden hacer con ellos. Lo que no podemos es permitir que en un periodo de escasez se, por un lado, utilicen las PCRs en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados. ¿Qué es un resultado adecuado para este sacamantecas que está incumpliendo la cuarentena? ¿Qué es para este inútil resultados adecuados? El resultado adecuado es el que le dé más poder. ¿Qué es lo que sucede? Hombre, lo que sucede es que el sector privado, como de costumbre, se maneja mejor que el público. Hay veces en que es necesario el sector público, pues en una guerra, por ejemplo. Pero esto no es una guerra. Esto empieza a parecerse clamorosamente a una dictadura. Se está usando el estado de alarma como un mecanismo para instalar en España una dictadura comunista. La estamos padeciendo ya. Y hay gente que no se quiere enterar, que esto aquí no puede pasar, que esto no dejaría Europa que pasara. Pero hombre, si pasó en Cuba y está a 100 kilómetros de Estados Unidos. 100 millas, para ser exactos, 80 millas. Pues claro que pasaría, como en todas partes donde ha pasado. ¿Y por qué? Porque la gente no ha querido enterarse de lo que pasa. En fin, vámonos camino ya de la tertulia, de hablar con Juan Luis Stegman y de la pinta que tiene esto, que es color de hormiga. En la economía, bueno, por supuesto, de hormiga negra, aunque la traigan los rojos.